Estados Unidos vuelve a apretar donde más duele. Sanciona a varios familiares de Cilia Flores, acusados, por supuesto, de corrupción. El círculo íntimo del poder empieza a sentir que el apellido también pesa y mucho cuando son criminales. Habló Marco Rubio y lo hizo de una manera poco habitual, en castellano, algo que no se ve todos los días en una rueda de prensa de un secretario de Estado. Una de sus frases, directa y demoledora. En Venezuela tenemos un régimen que coopera abiertamente con elementos criminales, pero no fue lo único. También mandó a freír espárragos a los rusos, dejando claro que Washington no está para diplomacias decorativas. Por su parte, Donald Trump, en una entrevista con NBC News, no cerró la puerta sobre Nicolás Maduro. ¿Y qué quiero decir? Todo lo contrario. Dijo una frase que suena más a una advertencia que a un comentario. Él sabe exactamente lo que yo quiero. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen? La de siempre. Maduro ordena al capo del cártel de los Soles, a Diosdado Cabello, dotar de equipos al sicario favorito de ellos, a Gran Arteaga, para perseguir, secuestrar y borrar del mapa a quien le provoque. Claro, todo esto disfrazado en una dotación para la PNB. Porque para eso no hay bloqueo económico. Solamente hay bloqueo para los hospitales, las escuelas, los comedores, porque estos que se las arreglen. Prioridades claras de una tiranía criminal. Pues de esto hablamos el día de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025. Por cierto, se acerca mi cumpleaños, el 31 de diciembre. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el círculo íntimo de Nicolás Maduro. No contra funcionarios de segunda línea ni testaferritos improvisados, sino contra familiares directos y operadores financieros del corazón del propio régimen. Washington lo dijo sin rodeos. Se trata de desmantelar una red de narcocorrupción que no solo rodea al poder en Venezuela, sino que lo sostiene. La medida, formalizada a través del Departamento del Tesoro, apunta de manera directa al entorno de Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia y una de las piezas clave de la arquitectura financiera del chavismo. Malpica ya había sido sancionado el pasado 11 de diciembre. Lo nuevo y lo verdaderamente revelador es que ahora la red se expande hacia su familia completa. Entre los sancionados figuran su madre Eloísa Flores de Malpica, hermana de la primera combatiente, de la primera malandra, su padre Carlos Evelio Malpica Torrealba, su hermana Iriamni Malpica Flores, su esposa Damaris del Carmen Hurtado Pérez y hasta su hija adulta, Erika Patricia Malpica Hurtado, es decir, el núcleo familiar completo. Algo que rara vez ocurre si no existe evidencia sólida de participación o de complicidad, como en este caso. En total, Estados Unidos sancionó a 7 individuos, acusándolos de haber participado directa o indirectamente en transacciones corruptas ligadas a programas de proyectos públicos del Estado venezolano. Las sanciones, por supuesto, no son retóricas. Congelan activos, bloquean propiedades y prohíben cualquier transacción con personas o empresas dentro de la jurisdicción estadounidense. Pero esto no ocurre de forma aislada. Apenas días antes, y usted recordará, Washington sancionó a otros 3 sobrinos del entorno de Maduro, también vinculados al narcotráfico. Los narcosobrinos, ¿se acuerdan? Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas, nombres tristemente conocidos y directamente emparentados con Cilia Flores. Estos individuos habían sido indultados en octubre de 2022 por la administración de Joe Biden como parte de un intercambio político con el régimen de Maduro. Regresaron a Venezuela y, según Estados Unidos, retomaron actividades de narcotráfico en 2025, confirmando que no se trataba de errores judiciales ni tampoco de jóvenes engañados, sino de lo que son operadores criminales reincidentes. Las sanciones personales forman parte de una ofensiva mucho más amplia de la administración Trump, que también está golpeando el músculo económico del régimen. El sector petrolero está nuevamente bajo presión. Empresarios sancionados, compañías navieras, sobre todo las piratas, bloqueadas, 6 buques inmovilizados y un cerco cada vez más cerrado sobre las rutas de de contrabando. Esta misma semana, Trump ordenó bloquear la entrada y la salida de todos los petroleros sancionados que operen con crudo venezolano,
apenas días después que Estados Unidos incautara el Skipper, ese buque cargado de petróleo cerca de las costas del país. No son gestos políticos, son acciones ejecutivas que tienen consecuencias reales. Y todo esto ocurre en paralelo a una creciente presencia militar estadounidense en el Caribe que ha incluido ataques contra más de 30 embarcaciones al día de hoy. Hemos perdido la cuenta. Bueno, la seguimos traqueando, pero todos los días es una. Embarcaciones vinculadas al narcotráfico que operan desde Venezuela y Colombia con un saldo que ya supera un centenar de muertos. El mensaje es inequívoco. Washington no está tratando al régimen de Maduro como un actor político, sino como lo que es: una narcodictadura sostenida por clanes familiares, corrupción sistémica y sobre todo por crimen transnacional. Y cuando estas sanciones comienzan a alcanzar a las esposas, a los padres, a los hijos y los sobrinos, es porque el cerco ya no es diplomático, sino que es estructural. Los veremos caer uno a uno, pero no podemos sentarnos a esperar que pase. Tenemos que aportar nuestro grano de arena. Por eso es que siempre recuerdo la listica de prohibido olvidar. El día de ayer, el secretario de Estado Marco Rubio realizó una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado, donde abordó varios temas de política exterior, incluyendo una postura hacia Venezuela, una postura muy dura. Sus comentarios se centraron en calificar al régimen de Nicolás Maduro como ilegítimo y como una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos, manteniendo la línea discursiva. Citó evidencia judicial, como las acusaciones por narcotráfico emitidas por ese gran jurado del Distrito Sur de Nueva York contra Maduro y contra miembros de su régimen, incluyendo la recompensa de hasta $50 millones por su captura. Rubio enfatizó que Venezuela no solo no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas, como el ELN, ¿saben? El otro brazo armado de Diosdado, quienes, por cierto, andan haciendo desastres abominables en Colombia, con los disidentes de la FARC, con Hezbollah, con Irán, permitiendo que operen dentro del territorio venezolano y que controlen áreas enteras. También acusó al régimen de facilitar el narcotráfico hasta Estados Unidos a través del Caribe, desatar pandillas como el Tren de Aragua y provocar una migración masiva de 8 millones de personas desde 2014, lo que desestabiliza la región, obviamente. Rubio describió el status quo con Venezuela como intolerable y afirmó que el objetivo de la administración Trump es cambiar esa dinámica para proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos, utilizando todos los elementos del poder nacional. Mencionó acciones como ataques a barcos de narcotráfico y un bloqueo petrolero y también nuevas sanciones a los familiares de Maduro, insistiendo en que estas medidas se centran en combatir el crimen transnacional y el terrorismo, no necesariamente en un cambio de régimen explícito, pero sí de facto. Sin embargo, evitó especular sobre una intervención militar o directamente el derrocamiento de Maduro, aunque defendió el derecho de Estados Unidos a actuar si es necesario y señaló que no se requiere aprobación del Congreso por ahora, ya que nada de lo que ha ocurrido cruza el umbral de la guerra. Expresó desconfianza también en Maduro por supuesto, no cumplir acuerdos previos, como por ejemplo el que mencionamos con la administración Biden, y descartó negociaciones viables con narcoterroristas. Como decían en las películas, no se negocia con terroristas. Además, minimizó preocupaciones sobre esa escalada con Rusia, afirmando que Estados Unidos no está preocupado por una escalada con Rusia con respecto a Venezuela. Rubio también mencionó contactos pasados con la oposición venezolana, la real, como María Corina Machado, pero no anunció reuniones futuras ni respaldos específicos a figuras como ella o Edmundo González como herederos, aunque por ahí viene María Corina para Miami, ya hablaremos de eso. En general, enmarcó la política hacia Venezuela en una priorización del hemisferio occidental, argumentando que amenazas en la región son más críticas para Estados Unidos que los conflictos en otros continentes. Pero si miramos con lupa, y esto es mi opinión, las declaraciones de Rubio reflejan una escalada en la retórica y acciones de la administración Trump hacia Venezuela, alineado todo esto con una doctrina de América primero, que prioriza la seguridad hemisférica sobre los compromisos globales. Rubio revive momentos de la política de máxima presión de esa primera administración de Trump, 2017-2021, como sanciones y no reconocimiento de Maduro tras las elecciones fraudulentas de 2024. Al calificar el régimen como narcoterrorista, justifica acciones unilaterales como el bloqueo del petróleo, estos strikes navales que pueden interpretarse además como pasos hacia un cambio de régimen implícito pese a negaciones oficiales. Esto contrasta con el enfoque negociador de Biden,
y de Juan González, que incluyó alivio temporal de sanciones a cambio de promesas electorales incumplidas por Maduro. Aunque Rubio descarta preocupaciones inmediatas por guerras, sus palabras sobre utilizar todos los elementos del poder nacional y la acumulación de tropas en la región sugieren una preparación para escenarios militares, aunque sea limitados, intercepciones navales o cibernéticas. Rubio destaca a Venezuela como la mayor amenaza del hemisferio occidental. ¡Qué vergüenza! Esto por su rol en el narcotráfico y por la migración. Y es que, claro, afecta a países como Colombia, donde el ELN y la FARC operan desde Venezuela, Ecuador, México y el Caribe, que son rutas de drogas. Y Estados Unidos busca alianza con gobiernos cooperativos, con Panamá, con El Salvador, República Dominicana, Trinidad y Tobago, pero tensiona las relaciones con los izquierdistas como Colombia, Petro o la otra indecente de Sheinbaum en México, acusados por supuesto de apoyar a Cuba y a Nicaragua. La mención a los más de 8 millones de migrantes venezolanos subraya cómo el régimen desestabiliza la región, sobrecargando sistemas en Perú, en Chile, en Brasil. Una escalada podría generar nuevos flujos migratorios hacia Estados Unidos o intentos, contradiciendo promesas de control fronterizo. Pero las declaraciones reafirman el dominio de Estados Unidos en, no lo tome a mal, el patio trasero, priorizando amenazas locales sobre Ucrania o sobre Gaza. Esto podría, por supuesto, también alienar potencias regionales como Brasil y México que fomentan divisiones en foros como la OEA o la muerta CELAC. Rubio además minimiza riesgos de escalada con Rusia, aliado clave, ¿no?, de Maduro, que proporciona armas, inteligencia y apoyo. Sin embargo, una intervención estadounidense podría provocar respuestas, pero ¿qué podrían hacer? Una mínima mayor presencia militar en Venezuela o ciberataques. China, también el principal acreedor de Venezuela, podría haber amenazado sus inversiones en petróleo, mientras que Irán, aliado vía Hezbollah, podría intensificar actividades en la región, elevando riesgos de ataques terroristas. Cabe destacar que el jefe de la diplomacia estadounidense explicó que el jueves pudieron salir 4 buques petroleros porque sobre esos buques no pesaban sanciones de los Estados Unidos. Pero ¿qué hicieron las sabandijas del régimen? Venderlo como una victoria de ellos, cuando desde el primer momento siempre, y repito, siempre se habló de los buques sancionados. Pero es que hay gente a la que es muy fácil engañar. Si no, ve a cualquier chavista. El régimen le orina en la cara, Maduro sale y dice que esté de durazno y ellos sacan la lengua. Al evitar el Congreso y enfocarse en intereses nacionales, Rubio señala un enfoque unilateral que debilita instituciones como la ONU o el TIAR. Y esto contrasta con la esperanza de Rubio en mediaciones para Ucrania y para Gaza, mostrando selectividad. La paz global sí, donde convenga, pero mano dura en el hemisferio. En resumen, las palabras de Rubio confirman un giro agresivo en la política hemisférica, priorizando seguridad y recursos sobre diplomacia, con potencial para reconfigurar alianzas regionales, pero también para generar inestabilidad. Esto está alineado con la visión de Trump de proyección de poder, pero podría revivir tensiones de una especie de guerra fría en América Latina si no se gestiona con suficiente cautela. Una rueda de prensa muy interesante del secretario Rubio que no dejó indiferente a nadie. Y Donald Trump, mientras tanto, hizo lo que mejor sabe hacer cuando quiere mandar un mensaje sin disparar todavía. Dejó la guerra sobre la mesa. No la anunció, no la negó, ni tampoco la descartó. La dejó ahí, visible, incómoda, pesando sobre Caracas. No lo descarto, dijo Trump en una entrevista con NBC News, justo después de ordenar ese bloqueo petrolero que ya está asfixiando las rutas de exportación del régimen. 3 palabras que en geopolítica valen más que 100 comunicados diplomáticos. Trump tampoco quiso responder si su objetivo es derrocar a Nicolás Maduro, no porque no tenga una posición, sino porque no necesita decirla. Así funciona mejor. Él sabe exactamente lo que quiero, lo sabe mejor que nadie. Esa frase de Trump no fue dirigida a la opinión pública, va dirigida directo a Miraflores, a un régimen que entiende perfectamente el lenguaje de la presión cuando viene acompañada de buques de guerra, sanciones familiares, incautaciones de petroleros, piratas y recompensas multimillonarias. Estados Unidos no reconoce las elecciones de Maduro, ni las de 2018, ni las de 2024. Para Washington, Maduro no es un presidente cuestionado.
es un acusado de narcoterrorista y un delincuente sobre el que pesa una recompensa de 50 millones de dólares sobre su cabeza. No hay ambigüedad jurídica allí, hay una definición clara de quién es el enemigo y qué es el enemigo. Trump además advirtió que podrían venir más incautaciones de petroleros, lo que confirma que el bloqueo no va a ser retórico ni simbólico, va a ser progresivo, escalonado y diseñado para cortar oxígeno financiero, y no para negociar concesiones cosméticas. El objetivo final de la Casa Blanca sigue siendo deliberadamente incierto, y eso no es una debilidad, es una herramienta de presión psicológica. En otras palabras, Washington no ha declarado la guerra, pero colocó las piezas en el tablero. No ha dicho que va a derrocar a Maduro, pero lo trata como a un criminal, no como a un interlocutor legítimo. No ha disparado sobre tierra firme, pero ya está cortando rutas, está bloqueando barcos y está cerrando las salidas. Y aunque la ansiedad por la libertad nos invada, porque sí, lo vemos que pasa lento, el foco sigue siendo luminoso, porque el reloj corre, las opciones de Maduro se acaban y Maduro lo sabe. Pero ante la presión, y esto es lo peligroso, el régimen responde como bien saben hacer, con terrorismo de Estado. El narcoministro, Diosdado Cabello, lideró el acto de entrega de motos y vehículos a los organismos de seguridad, usted sabe, seguridad ciudadana, y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de la celebración del 16º aniversario de la Policía Nacional Bolivariana. Igual, estas son dotadas con su cajón especial para el traslado y la movilización de los hermanos de las Fuerzas Especiales. Combate a todas las bandas, narcotráfico, conspiraciones, terrorismo, todos aquellos, terrorismo nacional e internacional. Por aquí no pasarán. En ese acto realizado en el Paseo de los Próceres, en Caracas, Cabello procedió a la entrega de 300 unidades para el fortalecimiento de las labores que realizan, usted sabe qué labores, que realizan los efectivos de los diferentes cuerpos para el resguardo y la protección del pueblo venezolano. Ya saben, ¿no? Como lo que hicieron con el menor de edad Gabriel Rodríguez, que hablamos el día de ayer, a quien acusaron de terrorismo y le clavaron 10 años de cárcel. Esa es la seguridad ciudadana. El narco explicó que son unidades para el combate, para la vida, para la seguridad de nuestro pueblo, y que además están listas para el combate a la delincuencia, cuando todos sabemos que la delincuencia son ellos. Un esfuerzo de dotación que hace la Revolución Bolivariana por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ha dicho, esto para garantizar la tranquilidad del pueblo. Lo que todos sabemos se traduce en seguridad para ellos y represión para el ciudadano. Así están las cosas. Saludos especiales el día de hoy para Miguel Rodríguez, para Francisco Fraile y para Obandi Ledesma por sus super thanks. Sus aportes nos ayudan mucho a mantener la plataforma a pie del cañón todos los días. Mil bendiciones para todos ustedes, para los que aportan desde las membresías, desde los super thanks, hasta los que nos ayudan con sus interacciones y mirando nuestro contenido, así como tú en este momento. Por eso comenta, dale like y comparte este video, porque eso nos ayuda muchísimo y no cuesta nada. Es rápido, es gratis y créanme que nos ayuda a marcar la diferencia. Si no lo has hecho, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores. No perdamos la fe, seremos libres.